Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Exaltamos solo a ti, tú eres digno. A ti, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Padre Celestial, en este día, Señor, queremos darte gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros, Señor, porque sin duda nos has guardado, Señor, y has hecho de nosotros conforme a tu voluntad, Dios. El día de hoy te pedimos que actúes en nuestras vidas, Señor, que nos sigas hablando y transformando, Señor, y que hagas de nosotros como tú quieras y como tú anheles y desees, Dios. Colocamos nuestros corazones delante de ti, Señor, para que tú actúes, Señor, en medio de nuestra vida y nos permitas ver y conocer tu presencia cada día, Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, amada iglesia. Dios les bendiga abundantemente. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes la palabra de Dios, pero quiero que comencemos este tiempo y introduciéndonos en el tema que es el juicio justo, un juicio justo.
Y pensando en un juicio justo, es inevitable no pensar en un juicio real en una corte o en un juzgado o en una fiscalía, ¿no? Estos juicios que ocurren y solo se dan por el hecho de que se violó una ley, atentó con la vida de los demás, bueno, los derechos que tenemos en la Constitución como colombianos. Y cuando uno mira por qué se da un juicio es porque se están haciendo las cosas mal, ¿no? Y por eso se recurre o se llegan hasta esas instancias para poder como corregir, ¿no? Y poder juzgar aquello que sucedió. Y cuando uno está en un juicio, uno ya no hay tiempo para retroceder el tiempo, ¿no? No hay tiempo de arrepentirse, no hay tiempo de decir o retractarse por lo que sucedió. Ya es imposible. Ya hay unos hechos, hay unos estudios, hay unas investigaciones que nos llevan a la razón por la que se está efectuando ese juicio, ¿no? Entonces, ya no hay nada que se pueda hacer. En un juicio ya no hay nada que se pueda hacer. Y la palabra de Dios nos dice que de parte de Dios viene un juicio para la humanidad, un juicio para la iglesia, un juicio para todos los seres vivientes, vivos y muertos, ¿no? Entonces Él viene a hacer un juicio y como lo veamos en el ejemplo, es porque no se hicieron las cosas bien, porque no se caminó correctamente como se debería hacer, ¿no? Y si bien muchas veces en un juicio puede ser confuso muchas cosas. Yo estuve en un juicio, en una fiscalía, en un juzgado, no porque fuera mala persona, no porque yo hubiera hecho algo malo. De hecho, uno no solo está en un juicio por hacer cosas malas, muchas veces está como testigo, muchas veces está como aquel que exige esos derechos, ¿no? Está demandando, haciendo una denuncia. Entonces, en un juicio no solo se está por ser malo, ¿no? Y yo no estaba en un juicio por hacer porque me fueran a juzgar, ¿no? De hecho, yo estuve en un juicio fue por lo que pasó con mi papá. Bueno, él me reconoció y yo lo conocí como en mi adolescencia, en mis 17, 18 años. Entonces estaba en un proceso con él y tenían que llegar a un acuerdo con mi mamá. Entonces, en medio de un juicio, cuando uno mira, para mí era muy confuso muchas cosas, ¿no? El hecho de que pues, hay un orden, de hecho el juez es el que tiene la palabra, es quien dirige todo momento, quien da la palabra, quien da los momentos. Pero hay momentos donde uno no entiende mucho, porque se habla de leyes, de artículos, de años, de cosas que yo en el momento no las entendía. Pero hay un un abogado que le ayuda a uno o le explica lo que está pasando, ¿no? Y lo que se va a llevar a cabo. Entonces, llegó un punto donde hasta me tenía que decir algo que yo tenía que confesar, ¿no? Como en el artículo no sé qué, entonces yo tenía que intervenir en ese momento. Entonces, si bien un juicio puede llegar a ser hasta raro, extraño, o no muy claro, muchas veces pareciera que no fuera muy claro, ¿no? Que se hablan de tantas cosas o cosas que uno ignora, la verdad. Pero cuando se habla de un juicio de Dios, es algo muy claro. Es algo muy claro porque Él conoce todas las cosas en nuestra vida. Si hay alguien que nos pueda juzgar claramente, es Dios. Quien pueda traer un juicio justo es Dios, porque Él conoce, de hecho, hasta las intenciones del corazón. Aun cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra y habitó entre nosotros, la palabra de Dios nos muestra que aún Él muchas veces conocía los pensamientos del corazón de las personas, no las intenciones. Aquellas ni siquiera salían muchas veces en palabras,
pero sabía lo que estaban pensando las personas y sabía cuál iba a ser su actuar, ¿no? Entonces Dios nos conoce profundamente y Dios va a venir y va a traer un juicio a nuestras vidas y a toda la humanidad. Pero en estos tiempos de juicio es bueno reflexionar en cosas que estamos pasando en nuestra vida, ¿no? Como les decía al inicio, el juicio cuando comienza es porque ya se va a determinar algo. No se va a pensar si sí se va a hacer o no, si sí va a ser juzgado o no, no. Se miran las pruebas, las actas, lo que presenta cada postura y se evalúa y sobre eso se juzga, ¿no? Entonces, así también es en la vida cristiana y lo que vamos a vivir cuando venga Dios, cuando venga el Señor Jesús nuevamente, que Él va a venir y ya no va a haber tiempo para arrepentirnos, ¿no? Ya no va a haber tiempo para decir, voy a cambiar, ya no va a haber tiempo para decir, voy a hacer lo que no había hecho, sino se va a tomar una determinación justa. Y por eso reflexionamos en un pasaje que está en 1 de Pedro, capítulo 2, y vamos a estar leyendo aproximadamente el versículo 20 en adelante. Los invito a que si tienen tiempo y pueden hacer la lectura de todo el libro, es muy interesante y nos muestra un panorama mucho más amplio, ¿no? En estos tiempos se estaba viviendo una persecución a la iglesia, se está viendo una persecución a los cristianos, a los gentiles, que en el principio del libro nos muestra cómo ellos tuvieron que abandonar sus ciudades, ¿no? Tuvieron que unirse porque estaban sufriendo violencia, estaban siendo violentados. De hecho, Pedro los compara como el pueblo de Dios, ¿no? Aquel pueblo que también que estuvo como nómadas, ¿no? No tuvo dónde habitar, pero que sin importar eso, pues él estaba ahí, ¿no? Y vamos a comenzar con el primer punto de predicación. Y el primer punto de predicación lo encontramos en el capítulo 2, versículo 20, que dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y acá nos muestra una condición, la condición en la que tenemos que vivir en medio de las circunstancias. O sea, no importa las circunstancias, es como que tenemos que vivir. Y coloca un ejemplo muy relevante y significativo en el pasaje, que es: ¿de qué les vale a ustedes sufrir y ser abofeteados por Cristo si siguen viviendo en el pecado? Eso no va a servir. Mas si haciendo lo bueno sufre, esto agrada a Dios. Entonces hay una condición, y sabemos que muchas veces cuando Dios nos pide hacer algo, no se hace de cualquier forma, ¿no? Sino hay ciertos parámetros para hacerlo. Cuando alguien iba al tabernáculo, había una forma de hacerlo. No se hacía, cualquier persona llegaba y hacía lo que pensaba hacer, ¿no? Dios es muy claro cuando Él coloca el panorama del propósito de nuestra vida, ¿no? Entonces hay una forma de hacerlo. ¿Y cuál forma de hacerlo es? Haciendo lo bueno. Entonces es tiempo de resistir haciendo lo bueno. Y ese es nuestro primer punto. Es tiempo de resistir haciendo lo bueno. Y lo bueno, cuando uno hace cosas buenas, muchas veces se agradece, pero pareciera que no fuera muy valorado, ¿no? Cuando una persona actúa de cierta manera, de hecho la palabra nos dice que cuando hagamos algo, hagámoslo de tal manera que nuestra mano derecha no se entere lo que hace la izquierda, o sea que aún ni nosotros, es que sí, lo hago para ser aplaudido, ¿no? Pero si vivimos de una forma correcta, no es para que la gente nos vea, pero tengamos muy presente de
cuando hacemos las cosas bien, Dios las tiene en cuenta. Y según el pasaje y lo que estamos viendo, Dios es el juez, el que va a juzgar. Así que no es que estemos quedando bien delante de la gente, no, sino de corazón sincero estamos actuando conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces tenemos que resistir, vamos a sufrir, sí, vamos a pasar por cosas difíciles, sí, vamos a estar alegres, sí, vamos a tener cosas y vamos a estar bien, sí, también. Vamos a tener una casa, vamos a poder confort, tener varias cosas, todo eso puede pasar y todo eso va a pasar. Pero la palabra nos invita a que tenemos que vivir haciendo lo bueno, aún en las peores circunstancias. Entonces, hagamos lo bueno, que eso agrada delante de Dios. O sea, ¿qué mejores pruebas podemos tener, no? Si nos enfrentáramos a un juicio, ¿qué mejor prueba viviente podemos tener que Él conoce lo que hay en nuestro corazón? Entonces, actuemos y caminemos haciendo las cosas buenas. Y hacer las cosas buenas no es fácil en estos tiempos, porque se valora mucho más cuando se hacen las cosas por beneficio, ¿no? Cuando se consiguen las cosas de una manera mucho más fácil, ¿no? Si nos encontramos un billete en la calle o vemos a alguien que se le cayó un billete, es más fácil decir, ay, esta persona tan descuidada, ¿no? ¿Cómo deja la plata por ahí? Y venga, que eso es para el que la necesita, ¿no? A hacer correctamente y devolver y actuar de una forma correcta. Y de esa cosa tan pequeña podemos extenderlo a todas las áreas de nuestra vida. En nuestro trabajo hacemos las cosas correctas, cogemos algo que tal vez no es nuestro, aprovechamos recursos de manera, malgastamos recursos muchas veces. Podemos pensar en muchas áreas, ¿no?, de hacer las formas incorrectamente. Y de hecho pareciera que de nuestro ser sale mucho más fácil, ¿no? O sea, es mucho más fácil hacer las cosas incorrectas. Pero el Señor nos invita a que hagamos las cosas bien, a que hagamos lo bueno. Tiempo de resistir haciendo lo bueno. No dejemos que nuestro corazón se tuerza a hacer las cosas malas simplemente por conseguirlas fácilmente o por obtener un beneficio, sino persistamos en hacer las cosas bien y siendo buenos, ¿no? Entonces, hay una forma de vivir la vida, es haciendo las cosas bien, pero hay que resistir, no es fácil. Nuestro segundo punto está en el versículo 21 y 22, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y acá vemos dos características iniciales que nos muestra el pasaje, que el ejemplo para vivir en un tiempo que va a ser juzgado, porque no toda nuestra vida va a ser juzgada, no solo una parte, sino todo lo que vivimos. Es tiempo de seguir el ejemplo de Cristo. Es tiempo de seguir el ejemplo de Cristo. Ese es nuestro segundo punto. ¿Y cómo caminó el Señor Jesús? Entonces, lo primero que nos dice es que Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y si bien para las cosas malas uno se puede justificar fácilmente, de hecho en un juicio se da la oportunidad, ¿no? Es también un derecho que la persona pueda declarar los sucesos o lo que pasó, dependiendo de la circunstancia, declara, ¿no? Y la persona muy fácilmente, yo creo que en muchos juicios ha pasado, siempre se va a declarar inocente, ¿no? Porque no quiere asumir las consecuencias de sus actos, o no vio las consecuencias de sus actos antes de hacerlas, ¿no? Entonces siempre se va a declarar inocente, porque
porque va a ser privado de la libertad, porque bueno, va a perder los beneficios de la vida, ¿no? La libertad que tenía ahora ya no la va a tener. Entonces, en este punto quiero enfatizar de que hay un actuar en nosotros, pero ese actuar que nosotros hacemos debemos ser conscientes de las cosas que hacemos, no hacerlas porque sí, no mirar las consecuencias. La palabra de Dios nos muestra claramente cuáles van a ser las consecuencias en este juicio justo que va a hacer Dios. Y lo primero que nos muestra de este pecado es que cuando hay pecado se halla engaño en los labios, engaño en la boca, ¿no? Engaño en lo que decimos. Podemos engañar a todo el mundo, ¿no? Podemos hacer una fachada y decir que nosotros no fuimos, aunque todo el mundo sepa que sí, ¿no? Que sí se actuó de mala forma. Y podemos intentar engañar, pero en Jesús no se halló ese engaño. Y acá quiero que reflexionemos y pensemos en el pecado que efectuamos normalmente, porque todos somos pecadores, ¿no? Y quiero que vayamos a Santiago 1:14, en el versículo 14 y 15, y ahí es muy claro de cómo es el pecado, cómo se efectúa y cuáles son sus consecuencias. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, ¿de dónde nace ese deseo por hacer las cosas mal? ¿De dónde nace ese engaño en nuestros labios, ¿no? Entonces, primeramente viene una tentación. Y yo creo que las tentaciones van a ser constantes en nuestro diario vivir. No es algo que nosotros podamos quitar, ¿no? Pero las tentaciones muchas veces pensamos que son externas, ¿no? Son externas a nosotros y eso es lo que nos dejamos influenciar para hacer lo malo. Pero si bien externamente nos pueden influenciar la verdad, nace la tentación en nuestros propios deseos. Nace de nosotros hacia. Porque la tentación va a estar ahí, ¿no? Pero de nosotros es que nace para poder efectuarse, ¿no? La cual seduce, ¿no? La tentación siempre va a seducir, la tentación siempre va a estar ahí para tentarnos. Pero nuestros deseos, lo que hay en nuestro interior, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo anhelo, eso que hay en nuestro corazón muchas veces es lo que nos lleva a esa tentación. Y esa tentación nos lleva a hacer ¿qué? Cosas pecaminosas. Cuando hacemos esas cosas pecaminosas y las dejamos crecer, acá vemos que es un proceso, ¿no? Entonces nos dejamos seducir, dejamos que habite en nosotros, las hacemos. Y no solo las hacemos, sino que perseveramos en ellas. Cuando una mata va a crecer, es porque se le echa agua, se le echa abono, se le echa todos los ingredientes para que ésta surja. Entonces, de la misma manera es el pecado. El pecado lo hacemos, nos dejamos llevar. Puede ser que caigamos una vez, pero nosotros persistimos en hacerlo. Y eso hace que crezca en nosotros, que crezca en nuestra vida, que se arraigue más fuerte, que sea más difícil no hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa con un árbol? Entre más va creciendo, sus ramas, sus raíces se extienden mucho más y para arrancarlo es mucho más difícil. De hecho, muchos árboles, cuando los van a arrancar o los quieren quitar, muchas veces nunca los van a arrancar de la raíz, nunca. Siempre los van a cortar. Y usted ve, y hemos visto, ¿no? Los tronquitos que quedan chiquitos, ahí, a ras de piso casi. Bueno, más o menos a ras de piso, ¿no? Porque es muy difícil quitarlos. Entonces tengamos cuidado de que el pecado y la tentación haga raíces en nosotros para que crezca. Haga mella en nosotros para que siga creciendo, ¿no? El problema es que el fruto de este pecado, del pecado, es la muerte, ¿no? Si bien es un ejemplo que dice que lo dejamos crecer, al final trae la muerte.
trae la muerte. Entonces tengamos mucho cuidado. Y la palabra nos es muy clara en decirnos de que sale maldad de nuestros labios, ¿no? Y acá vuelvo nuevamente al versículo 22 que dice que en Jesús no se halló en su boca engaño, no salía de sus labios engaños. Y si examinamos bien toda la Biblia, nos dice que nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón es lo que sale por nuestros labios, es lo que expresamos a los demás, es la forma como nos comportamos, son las palabras que utilizamos, es nuestra expresión de lo que tenemos por dentro. Y si por dentro tenemos pecado, hay pecado en nosotros, ¿qué va a salir por nuestros labios? Muerte. ¿Qué va a salir de nuestros labios? Engaño. Engaño. Y acá me acuerdo muy fácilmente, y es muy fácil mirarlo de esta manera. Cuando uno come comida muy condimentada o que tenga muchas esencias, y hay diferentes comidas que tienen eso, o familias que cocinan así, suele pasar que cuando uno come, uno se puede después bañar la boca, colocarse hilo dental, tomar enjuague bucal, echarse todo lo que quiera, pero el aliento sigue siendo de la comida que tal vez muchas veces almorzamos, y puede pasar, estar ya en la noche y sentimos todavía esa esencia. Y muchas veces lo peor es que nosotros no la sentimos, sino las personas que nos rodean son las que sienten esa esencia de lo que muchas veces se ha comido. Entonces imagínense cómo en nuestro cuerpo, que es muy fácil este ejemplo que el Señor nos coloca, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón, muchas veces lo que comemos, eso es lo que brota por nuestros labios. Entonces tengamos cuidado de lo que hay en nuestro corazón, qué habita en nuestro corazón, y es tiempo de examinar ese corazón. Seguir el ejemplo del Señor Jesús es poner a reflexionar cómo somos nosotros. Podemos ver el ejemplo del Señor Jesús, muchas veces podemos decir es que Él es perfecto, Él es Dios, pero si Él se ha puesto como ejemplo para nosotros es para que lo sigamos. No lo dejemos como, el Dios perfecto que nunca vamos a ser, que nunca vamos a llegar a esa estatura. Y si bien humanamente no podemos llegar, porque cometemos errores, pero espiritualmente Él quiere que lo sigamos. Y si espiritualmente nos gobierna nuestra vida, todo lo que somos va a reflejar lo que Él es. Entonces, qué bueno pensar, seguir el ejemplo del Señor Jesús en todo momento. Tengamos cuidado de lo que hay en nuestro corazón. Hay engaño en nuestros labios, y esto es muy fácil de examinar, la verdad. En nuestros trabajos decimos mentiras, y eso es engañar. Puede ser cosas pequeñas, a nuestros hijos o los hijos a los padres. Cuando hablamos, queremos ocultar cosas, engañamos. Y acá ya muestra que este engaño de labios refleja lo que está en nuestra intimidad. Porque si alguien engaña, quiere decir que está escondiendo algo, que no quiere que alguien se entere de lo que se está haciendo, ¿no? No se está haciendo verdadero y sincero porque se sabe que se está haciendo algo mal, o algo que no quiere que se entere otra persona. Entonces tenemos que vivir una vida sincera, no verdadera, o sea, en la verdad, no escondiendo cosas, y mucho menos que nuestros labios expresen esas cosas que hay en nuestro corazón. Entonces examinemos nuestros labios. De hecho, esa es la principal razón para examinar nuestro corazón, ¿no? Examinar nuestros labios, qué es lo que decimos y qué es lo que hacemos. Versículo 23 del mismo pasaje dice: entonces el Señor Jesús no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y acá hay algo que también muestra algo que puede haber en nuestro corazón.
Una cosa es lo que nosotros decimos en una circunstancia normal y otra cosa es cuando se nos agrede nuestra vida o nuestra familia o las personas que amamos o lo que nosotros hacemos. Y es muy fácil responder ojo por ojo, ¿no? Ese dicho que tenemos, ¿no? Ojo por ojo. Porque cuando alguien maldice o ofende a otra persona, de hecho eso genera lo mismo, ¿no? O sea, cuando alguien dice un insulto a una persona o la agrede, de nosotros naturalmente va a salir lo mismo. Vamos a querer reaccionar de la misma manera a defendernos, ¿no? Entonces de nosotros también puede salir maldición o insulto. Y acá el Señor Jesús nos muestra lo que había en su corazón, ¿no? En Él no había maldición, en Él no había palabras malas para nadie. Aun cuando Él las recibió, Él nunca respondió de la misma manera. Aun cuando padeció, Él no amenazó. Y teniendo el poder, a Él lo estaban matando, Él fácilmente pudiera haber dicho: usted que me está matando, tranquilo que cuando resucite, vendré por usted. No, Él no amenazó a nadie. Y acá nos confronta la palabra, porque son cosas que vivimos diariamente, que experimentamos en nuestro diario vivir, ¿no? Cuando alguien habla mal de nosotros a escondidas, nosotros también empezamos a hablar mal de esa persona. Cuando un compañero dice algo a nuestras espaldas, nosotros actuamos de la misma manera. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque acá el ejemplo que el Señor Jesús nos muestra es que una persona que en su corazón no hay esa maldad, no va a reaccionar de la misma manera. Entonces tenemos que seguir ese ejemplo, aunque sea difícil, aunque nos cueste. Muchas veces tenemos que refrenar la lengua ante las circunstancias. Cuando alguien habla mal, ¿por qué participamos de esas charlas? ¿Por qué participamos y avalamos y nos reímos de las cosas que otros dicen por otros? Así que vivamos la vida como Dios quiere que la vivamos. Y para terminar, quiero que veamos el último punto, el tercer punto de esta enseñanza. Y es: antes de que venga ese juicio justo de Dios, tenemos que... Este es un tiempo para sanar las heridas. Tiempo para sanar las heridas. Y dice el versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que en este punto de sanar las heridas, antes de la venida del juicio de Dios, es curioso y me causa mucha impresión en el pasaje que por Jesús ser herido, por él ser herido por nuestro pecado, esa herida que Él recibió, el haberse Él entregado en la cruz, sanó nuestra herida. Así que podemos decir que una herida nos sana. Una herida nos sana. Un herido nos ha sanado. Una persona que ha mostrado su amor nos ha sanado a nosotros. Es tiempo de sanar las heridas. Dios quiere sanar las heridas. Dios quiere que vivamos en el perdón, que vivamos una vida sana, una vida sana delante de Él. Él no quiere que tengamos una vida en heridas, ¿no? En sufrimientos que vamos a pasar, sí, pero Él nos sana. Entonces,
todo aquel sufrimiento que podamos haber recibido a través de la vida, dejemos que Dios nos sane, dejemos que Dios actúe en medio de nosotros, dejemos que Él toque nuestro corazón y lo que nosotros somos delante de Él. Él sana nuestras heridas. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito ver que... Y por eso es un juicio justo. Porque Él vino a darnos todas las herramientas. Vino a darnos todo de Él para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Vino a darnos un ejemplo. Vino a mostrarnos su propósito. Aquí hay una forma de vivir la vida. Y vino a sanarnos, sanar nuestras heridas. Él nos ha sanado del pecado. Todo aquello que pudo haber venido con el pecado, que sabemos que el fin del pecado es la muerte, el fruto del pecado es la muerte, que muchas veces estaba arraigado en nosotros. Él vino a sanarnos, eso que es imposible hacer. ¿Cómo tú quitas un árbol y dejas que no tenga rastro alguno? Es imposible, es casi imposible, hay que quitar mucho. Pero Dios vino a sanarnos, a tocarnos de una manera única y especial. Una cirugía, cuando se hace, no se hace porque sí, sino muchas veces hay que el especialista, ¿no? El que sabe cómo es y cómo funcionamos es Dios. El que sabe la radiografía de lo que somos, de lo que hemos vivido, ¿no? De lo que hemos pasado, el que sabe todos los exámenes. Y no sabe todos los exámenes, sino sabe cómo fuimos concebidos. Ese es el Dios que quiere tocarnos y que quiere sanarnos en medio de estos tiempos. Es un tiempo para ser sanados. Dejemos las cosas que han pasado atrás y vamos conforme a lo que Él quiere. Y acá podemos entender mucho más por qué es necesario vivir haciendo las cosas bien, por qué es necesario que en nuestra boca no haya engaño, porque es necesario no maldecir, no responder de la misma manera que nos tratan aún a nosotros. ¿Por qué? Porque es que ustedes también eran ovejas descarriadas. Le dice el versículo 25, porque vosotros erais ovejas descarriadas. O sea, no podemos juzgar o tratar mal a los que nos tratan mal porque sí, porque nosotros también hay esa maldad. Muchas veces miramos y juzgamos a las personas, ¿no? Es que esta persona es una tal por cual, es una grosera, es un injusto, hace las cosas estas, siempre está pensando en hacerle mal a los demás. Y luego es que nosotros éramos diferentes en otro tiempo, nosotros hacíamos lo mismo. Y la verdad, por eso es que el juicio justo viene solo de Dios. Porque nosotros no conocemos, nosotros somos ignorantes muchas veces ante lo que los otros viven. Nosotros no conocemos lo que otros viven, lo que les ha pasado en su vida. Y sí podemos venir fácilmente a juzgar. Muchas veces podemos juzgar fácilmente a un hijo porque tal vez no visita a su papá, porque no hace muchas cosas. Pero no sabemos la vida de ese hijo cuando era pequeño, qué recibió de sus padres. Y no estoy justificando el actuar mal, no. Y acá quiero que lo miremos como la palabra lo ve, ¿no? Pero muchas veces lo que la palabra sí nos invita, aún antes de juzgar y mirar lo que otros hacen mal, es a colocarnos en sus zapatos, es a conocer, es a caminar en medio de ellos, así como lo hizo Dios con nosotros. Es a caminar para sanar esa herida. Y Dios quiso venir a sanarnos. ¿Y qué recibió de nosotros? Rechazo. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos en un médico, cuando tenemos un accidente, cuando tenemos una herida, no queremos que nos la toquen. Nuestras reacciones puede ser hasta ofuscarnos, porque no queremos. Porque es la herida que yo tengo. Nadie puede entender lo que me está pasando a mí, ¿no? Eso es lo que nos puede pasar muchas veces. Pero Dios sabe que es una herida. Él también fue herido.
Y Él se acerca así delante de nosotros para sanarnos. Entonces recibamos esa sanidad, ese perdón de Dios y caminemos sin juzgar a las personas, sin actuar mal, sin dejar que eso que hay en nuestro corazón salga y huela mal, hieda mal, porque es que eso muchas veces incomoda y trae muchas cosas aún en nuestro diario vivir, a nosotros mismos. Nos puede traer soledad, amargura, ¿no? Tristeza. Y no dejemos que eso nos gobierne, dejemos que Dios nos sane en medio de estos tiempos. Tenemos que Él nos sane. Y Él es justo para juzgarnos. ¿Quién podrá decirle algo a Dios? ¿Quién tendrá una justa defensa delante de Dios si Él lo conoce todo? Aún nuestras heridas las conoce. Entonces, oremos para que sea Dios tocándonos en nuestra vida. Padre Celestial, en este día te quiero dar gracias porque tú te acercaste de una forma especial que nos deja sin argumentos, Dios. Podemos tener muchas razones y argumentos aún para tratar mal. Podemos tener muchas razones y argumentos para que nuestros labios broten engaño, Dios. Porque nuestro actuar es injusto. El actuar del hombre es injusto, Dios. Pero muchas veces esa injusticia genera más injusticia o genera que en nuestro corazón habite el mal. Pero Señor, hoy nos damos cuenta de que tú eres justo para juzgar. Al conocernos, al entendernos, al entregarte por nosotros, aún sin conocerte. Y gracias porque tú no antes de mostrar un juicio, nos has mostrado tus heridas, que son heridas de amor, que son heridas que traen reconciliación. Tú no vienes a juzgar porque sí. De hecho, tu palabra nos muestra en este mismo libro más adelante que tú dices que tú no has venido a juzgarnos porque quieres que nosotros nos arrepintamos. Estás esperando que nosotros nos arrepintamos. De haber venido ya pudiste haber venido, pero estás extendiendo tu misericordia hacia nosotros, Dios, para que venga arrepentimiento a nuestra vida, Señor. Y hoy te pedimos que nos perdones. Perdónanos por todo nuestro actuar, por lo que hacemos, Señor, y por lo que en nuestra vida hemos actuado, Dios, muchas veces mal. Así que te damos gracias, Señor, en este día por cómo nos hablas, por cómo nos encuentras, nos traes a ti, Dios. Y hoy queremos seguir tu ejemplo en esta vida, Dios. Aunque sea difícil hacerlo bueno, aunque por ello no nos valoren o no se valore el hacer las cosas bien, pero delante de ti sabemos que son valoradas, Señor. Así que te damos gracias en este día, Señor, por esta palabra y por lo que estás haciendo con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.